Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en las instalaciones de Corazón Ministries. Aquí nos encontramos con Alberto Suastres, que es el director de música y de misiones aquí en este ministerio. Gracias por estar con nosotros, Albert. No, gracias a ustedes por la invitación. Te agradecemos que tengas esta disposición para estar con nosotros. El video de hoy es algo muy especial, algo muy bonito que queremos compartir con todos ustedes, que es sobre la verdadera adoración. Y es algo muy importante que todos debemos de conocer, algo que debemos de tomar en cuenta siempre que entramos a la iglesia, y cuanto más aún como un levita, una persona ministrando en el lugar santísimo del Señor. Así que pues vamos a iniciar. Tengo varias preguntas que quiero hacerle a Alberto, una persona que tiene conocimiento, que tiene ya su largo trazo, largo camino ya recorrido en la alabanza, en la adoración. Y pues vamos a iniciar. Dice la palabra del Señor en Crónicas capítulo 1, versículo 16-25, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es Él también sobre todos los dioses. Ese es un Dios grande, poderoso, el que nosotros servimos. También dice la palabra de Dios en Juan 4:23, mas la hora viene, un versículo muy conocido por todos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que esto me lleva a mi primer pregunta, que es ¿dónde inició la adoración y qué es adoración? Bueno, pues es una pregunta muy importante. Yo me imagino que es la pregunta más importante que se puede hacer un ser humano. Porque la actividad de la adoración está ligada a nuestro propósito como seres humanos. Entonces vemos desde un principio, dice la Biblia, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces fuimos creados con un propósito muy muy específico desde el principio. Entonces nosotros, como fuimos creados con ese propósito, dice para declarar fruto de labios que confiesen su nombre. Ese fue, por ejemplo, uno de los versículos. Pero nosotros siempre, los humanos, hemos sido creados para alabar a Dios, para adorar a Dios. Entonces la adoración es básicamente el reconocimiento que tenemos a Dios, y ese reconocimiento, ese honor que debemos darle a Él por ser el ser supremo del universo. Y ese honor debe ser demostrado en una sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de este Dios supremo. Esa es adoración. Entonces déjame resumir otra vez. Todo ser humano creado obviamente a la imagen de Dios, su propósito es el de declarar la grandeza de este ser supremo. Y no solamente declarar la grandeza del ser supremo, sino el de someter nuestra voluntad a la voluntad de este ser supremo. Y no solamente eso, yo incluiría que adoración incluye el deleite y el amor a este ser supremo. Porque si quitas, por ejemplo, los elementos de la adoración son deleite, son conocimiento y es el someter nuestra voluntad. Quitas alguno de esos tres elementos y es una adoración falsa a Dios. Te voy a dar un ejemplo. Si someto mi voluntad, pero no amo a Dios, es obligación. Si someto mi voluntad y amo a Dios, pero no conozco a Dios,
Tal vez estoy sometiendo mi voluntad en formas que no agradan a Dios. Conocimiento sin amor, tú sabes que Dios no lo desea así. Pero si amamos a Dios, nos deleitamos en Él, eso nos lleva a conocer más a Dios. Y ese conocimiento nos lleva a someter nuestra voluntad a Dios. Ese es nuestro propósito delante de Dios. Un documento muy antiguo, la Confesión de Westminster, dice que el propósito de Dios es el de glorificar a Dios y de gozarnos en Él para siempre. Y eso en una forma captura nuestro propósito. Cada ser humano, todo ser humano, desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy, las 24 horas del día, está adorando algo. Sí. Entonces, está súper integrado a nuestro ADN el adorar. La pregunta es, ¿a quién y cómo lo estamos adorando? Entonces, la adoración debe incluir esas tres cosas: conocimiento, deleite y la sumisión de nuestra voluntad. Muy interesante, básicamente es dejar todo nuestro yo, todo lo que nosotros somos, rendirlo delante de Dios y pues darle todo a Él, y porque Él solo lo merece. Dice la Biblia que toda alabanza, toda adoración es para Dios solamente. Ahora, ¿en qué momentos nosotros deberíamos de adorar? Ya acabas de decir que en todos momentos alguien está adorando algo. Pero como cristiano, uno como una persona que busca entregarse, someterse al Señor, amarlo, ¿en qué momento deberíamos nosotros de adorar al Señor? Muy bien, pues mira, esa es una pregunta que más o menos, o de manera indirecta, la mujer samaritana le hizo a Jesús. Y es ese pasaje muy famoso que tú le hiciste referencia en San Juan capítulo 4. Y la mujer, la interacción que Jesús tiene con la mujer samaritana es que cuando Jesús se encuentra con esta mujer, o de hecho él desea encontrarse con esta mujer y hablarle a ella de sí mismo, revelarse a ella, llega el momento en el que ella se siente atrapada por las preguntas de Jesús. Y lo que ella hace entonces dice: nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Entonces lo que ella estaba haciendo estaba desviando la conversación a algo que tenía que ver con sí, mira, tú me estás diciendo algo, pero yo te voy a hacer una pregunta de cómo adorar. ¿Quién está bien? ¿Tú o los samaritanos o esto o lo otro? ¿Cómo se debe adorar? Entonces Jesús le responde algo muy interesante. Le dice, ella tiene una pregunta de religión dogmática, se puede decir, de tradición. Sí. Y Jesús le dice, me estás hablando de modo, ¿verdad? Tú dices que modo y lugar. Ustedes dicen que es aquí, nosotros decimos que es allá. ¿Cómo y dónde se debe hacer la adoración? Y Jesús le responde, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Dice, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí está diciendo el modo y el lugar. Jesús, entre otras muchas cosas que podemos hablar después. El modo es en verdad. El lugar es en espíritu. Dentro de lo más profundo de nuestro ser. La palabra espíritu ahí capta la esencia del hombre. Lo físico, lo mental, lo espiritual, lo emocional. En la esencia de quién eres tú, ahí adora a Dios. No es necesariamente el lugar, ni el tiempo. Por eso dice, todo lo que respira, lo que habíamos mencionado, alabe al Señor. ¿Por qué?
porque no paramos nosotros de adorar. Aún en nuestros sueños, en nuestros pensamientos, estamos nosotros orientando nuestra atención, nuestro tiempo, nuestras afecciones, nuestras emociones hacia algo. Y eso es adoración. Entonces, dice, en espíritu, entonces ahí dice el lugar, se puede decir, y el modo, en la esencia de quiénes somos, y en verdad. Ese es el modo. Podemos hablar de qué significa eso después, pero básicamente esa es la respuesta a la pregunta. Debemos hacerlo en todo lugar, en todo tiempo, porque en realidad lo hacemos en todo lugar y en todo tiempo. Pero ahora la pregunta es, ¿a quién estamos adorando? ¿A quién nos estamos orientando en nuestra adoración consciente? Ok. Muy bien. Y cuando nosotros estamos, por ejemplo, en mi iglesia en lo particular, es una iglesia que nos gustan los cantos de júbilo, así, rápido en el momento, nos gusta brincar y saltar y correr y cantarle al Señor, aplaudirle así muy fuerte. Hay muchas veces una malinterpretación de cómo debería de ser la alabanza y la adoración en este caso. ¿Cuál es la diferencia o podrías hablarnos un poquito sobre la diferencia de estas dos diferentes actividades? Porque en realidad son diferentes. Muchas veces nosotros la alabanza la ligamos, nosotros la asociamos con los cantos rápidos, los cantos de júbilo, y los de adoración son los cantos más apacibles, son los cantos que me hacen sentir muy bonito mi corazón. ¿Cuál es la diferencia entre la alabanza y la adoración real? Ok, muy bien, muy buena pregunta. Los términos alabanza y adoración, como se aplican ahora se puede decir, en la música cristiana contemporánea, no son como se usan en la Biblia. Por ejemplo, la alabanza, si hacemos un estudio de la palabra alabanza, como se ha usado continuamente en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, vemos que es una expresión, se puede decir corporánea, o una expresión auditiva de nuestra afección por Dios. Eso es lo que significa. Por ejemplo, es por eso que dice aquí en Hebreos, lo que te había leído: por tanto, ofrezcamos continuamente delante de Él sacrificio de alabanza a Dios. Y aquí dice el autor que escribe esto, obviamente Pablo dice, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. La alabanza simplemente es el pensar, el meditar en un atributo de Dios que me lleva como una reacción, se puede decir natural, al pensar en la grandeza de Dios o en algún otro atributo, en alabarlo, en declarar esa verdad acerca de Dios. Es una expresión corporánea, se puede decir. Pero es también una expresión que viene desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando alabamos a Dios, tú sabes, es algo que nos envuelve nuestras emociones, nuestras pasiones, sentimos ese fuego ante nosotros que nos hace declarar las verdades de Dios. En cambio, la alabanza, como te había mencionado, el concepto de alabanza, de adoración, perdón, el concepto de la adoración siempre ha sido ese concepto de nosotros someternos en la totalidad de nuestro ser a Dios, que es continuo, las 24 horas del día, el resto de nuestra vida. Entonces, no son términos musicales, son términos teológicos, se puede decir. No es un término musical de que la alabanza es rápida, etcétera, etcétera, y la adoración es lenta. Pero se puede entender por qué se han usado esos términos. Porque el fruto de labios que confiesan su nombre, la alabanza, el expresar nuestra meditación de los atributos de Dios, sí nos lleva a una expresión, ¿me entiendes?
como que ruge de nosotros, como surge muy, muy estruendosa de nuestro ser. Por eso tal vez la gente lo atribuye a las canciones rápidas. Y las canciones de adoración en sí es de Dios, yo me someto a ti, yo me rindo delante de ti. Entonces por eso se entienden esas que se atribuyan esos términos a cierto tipo de canciones, aunque yo no los categorizaría de esa forma por las razones que acabo de mencionar. Ok, muy bien. Ahora, una persona que no es cristiana, ¿podrá alabar o adorar a Dios? Alabar, sí. Como te digo, uno puede pensar, hay algo que se llama la gracia común, que dice Dios, Dios hace llover sobre los buenos y los malos de la tierra, ¿verdad? Dios hace, obviamente, que salga el sol para buenos y malos. Dios da una gracia común a la humanidad que todos podemos experimentar. Dios es la bondad de Dios en formas muy tangibles, muy reales. Y podemos, yo oigo gente que no conoce a Dios, que no tiene una experiencia de tener al Espíritu Santo delante de ellos, que no son salvos, no conocen a Dios, pero pueden disfrutar de los atributos de Dios, y al pensar en un atributo de Dios pueden decir, ¿sabes qué? Gracias a Dios. O ¿sabes qué? Dios ha sido bueno. Entonces sí, claro que pueden ellos darle alabanza a Dios. De hecho, aún adoración en una forma superficial. Ok. ¿Sí me entiendes? De hecho, el mismo pasaje de Juan, algo muy interesante que dice, me encanta a mí encontrar eso en las Escrituras porque te da tantas respuestas. Si analizamos claramente lo que dice, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu deben adorarle. Dice verso 23, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay una adoración aún que es adoración, pero no es verdadera. Hay una adoración, una alabanza que Dios es digno de que se le atribuya esa alabanza, obviamente, pero no es verdadera en sí, porque no hay un conocimiento profundo, no es guiada por el Espíritu Santo. Esa es otra capa, se puede decir, de lo que significa adorar en espíritu y en verdad, conforme a su espíritu, conforme a su verdad. Entonces, pero sí, yo digo que una persona no cristiana, una persona no salva, sí puede adorar y alabar a Dios, pero es en una forma muy superficial. Superficial, sí. Porque Dios es digno. De hecho, recuerda que dice una escritura que toda rodilla se doblará. Y toda lengua, toda rodilla se doblará. Eso da, en la mente judía, eso da una señal de adoración. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Eso da la connotación de alabanza. Entonces ahí ves tú los dos elementos, pero no quiere decir que todos ellos lo estén haciendo en espíritu y en verdad, sino que eso es la grandeza de Dios cuando Él regrese como un rey victorioso, no como un siervo. No va a haber opción de alabarlo o de adorarlo. You have to. Sí. Tenemos que, así es. Porque va a ser tan imponente su presencia, va a ser tan imponente su poder, que nuestra reacción natural de todo ser humano, creyente o no creyente, va a ser de arrodillarnos, darle adoración y darle alabanza a Él. Pero no quiere decir que su corazón de muchos esté orientado hacia Dios. Sí, un día que yo espero con grandes ansias el poder ver a Jesucristo como Rey de Reyes y gobernar y tener autoridad sobre todo el mundo, algo ya la tiene, ¿verdad? Pero venir y ejercerla literalmente aquí, no como vino hace más de 2000 años.
para ponernos un ejemplo de cómo vivir nuestras vidas como cristianos. Esto es uno de los versículos más que más me gustan a mí, que más me impactan, y es algo muy bonito. Y hablando de esto, de hacerlo de una manera superficial, no superficial, una manera genuina, verdadera. Por ejemplo, somos cristianos, la mayoría pues de las personas que ve estos videos son cristianos. Por ejemplo, cuando vamos a un culto, a la iglesia, que vamos a un domingo, por ejemplo, entramos a la iglesia, dice la Biblia que entrar por sus atrios ¿con qué? Con acción de gracias, ¿verdad? ¿En qué condición debería de estar nuestro corazón al entrar a la iglesia? Muchas veces nosotros tenemos problemas, la mayoría, no muchas veces, casi todo el tiempo tenemos problemas, tenemos diferentes situaciones que están pasando por nuestra mente, que tenemos almacenadas en nuestro corazón. ¿Cómo deberíamos de acercarnos al Señor, por ejemplo, en un culto de adoración, de alabanza? ¿Cuál debería ser nuestra actitud que tengamos al acercarnos nosotros a Dios en la iglesia? Claro. Una de las cosas que yo me he encontrado en mi vida personal es que a veces yo hago una diferenciación errónea de que vivo en la presencia de Dios todos los días, pero el domingo en la iglesia la presencia de Dios es diferente. Entonces, cuando hago esa diferenciación, entonces se presta a que yo viva mi vida de una forma diferente de lunes a sábado. Ajá. Y llegando al domingo digo, es que este día sí es especial, o es más especial. Ahora sí, este es el día que hizo el Señor. Este es Ahora el día sí que hizo el Señor. Y de hecho, si te pones a pensar, a analizar esa escritura, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me regocijaré en él. Me parece que cuando analizamos ese versículo, habla de un día en específico que apunta a Jesús, al sacrificio de Jesús. Entonces, este es el día que hizo el Señor. O sea, me pongo a pensar en el día ese en el que mi salvación se culminó. Entonces, no es necesariamente el domingo el día que hizo Dios, sino es el día de la salvación en donde Jesús realizó nuestra salvación. Entonces, cuando pensamos en eso y hay una diferenciación, puede ser que nuestra mentalidad sea errónea. Te voy a dar un ejemplo. Lo que dicen muchos en broma, ¿no? Que los pastores, cuando a veces vivimos una semana muy difícil, pero llega el domingo en la mañana en el estacionamiento, todos nuestros problemas se van, nuestros problemas y pleitos con la esposa se van, con los hijos, y entramos y es un día diferente. Y Dios no hace esa diferenciación, porque dice desde cuando Jesús murió en la cruz y ese velo se partió en dos, de arriba abajo, que tenemos un acceso completo a la presencia de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, cuando yo vivo en la realización de que estoy en la presencia de Dios todos los días, mi actitud no cambia del lunes a domingo. Pero hay una diferenciación, que el domingo voy a celebrar un tiempo con mis hermanos, en un tiempo de estudio, de comunidad, y de armonía, de comunión entre hermanos. Es especial en ese ámbito, pero no es especial en sí, en que la presencia de Dios sea diferente, que hay una porción o una cantidad diferente de presencia. Como que se da a entender como que Dios cambiase cuando dice la Biblia, cuando Él es inmutable. Así es. ¿Verdad? Él no cambia. Además no se puede dar en partes, ¿me entiendes? Dios es todo.
no se puede dar Él mismo en partes, pero lo que sí hay es que cuando nosotros, y podemos hablar de Colosenses 3:16, nos juntamos, puede ser, y sí lo veo como es muy real, que cuando me junto con otros hermanos, salvos por gracia, con el Espíritu Santo en ellos, en el mismo camino de santidad que estamos caminando, y me junto con mis hermanos, y ellos me animan, me exhortan, yo puedo sentir obviamente más tangible la presencia de Dios que cuando estoy en el mundo trabajando, no sé, de arquitecto o de, no sé, en construcción, lo que sea que Dios me haya llamado a hacer. Sí puede ser, sí veo cómo eso sea una realidad, pero mi actitud no cambia, porque uno debe vivir con esa verdad de que yo vivo en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Ok, ahora, tú en lo personal, yo también en lo personal, somos personas que servimos al Señor en el altar, que tenemos que subirnos ahí en el altar a ministrar a las personas que van a la iglesia. ¿Cuál debería de ser nuestra condición para los muchachos con los que yo he trabajado, que Dios me ha permitido liderar? Siempre les he compartido el capítulo 24 de Salmos, capítulo 3, versículo 3 y versículo 4, que dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? O sea, el monte de Jehová, el lugar santo, hablando del lugar santísimo, en el altar del Señor. Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y esto es algo que yo le he compartido mucho a las personas con las que yo he podido trabajar. ¿Cuál es tu interpretación de este versículo? ¿Qué nos podrías aportar tú? Sí. Sobre nuestra condición de nuestro corazón que deberíamos tener al subir al altar para ministrar a la iglesia? Así es. Me encanta ese versículo, o esa porción de la escritura, porque básicamente elimina a todo ser humano de poder subir al monte de Dios. Sí. No hay ser humano que pueda tener todos los requisitos que dice ahí con su propio mérito. Claro que no. Entonces, me encanta eso porque tienes razón. Cuando yo sé que yo no puedo subir al monte de Dios por mis propios méritos, porque yo no tengo mis manos limpias, yo no he honrado a Dios las 24 horas del día, yo sé, de hecho, como dice David, mi pecado está siempre delante de ti, Dios mío, siempre está delante de ti. ¿Cómo yo puedo declararme que yo no tengo mis manos sucias delante de ti? Yo no puedo tener todos esos requisitos. Fuera de tu gracia, Dios, fuera de la justicia de Jesucristo que me ha puesto como una bata, se puede decir, de justicia sobre mí, yo no puedo estar delante de ti. Esa es la condición, yo digo, de todo ministro y de toda persona en la congregación. Dios, fuera de tu gracia, yo no tengo derecho, yo no tengo ninguna reclamación a tu gracia delante de ti. Eso es número uno. Número dos, ese es el privilegio obviamente de aún estar en su presencia, ¿verdad? Pero número dos, cuando se te da un cargo sobre la congregación, la obligación crece, pero también el privilegio. Alguien a quien yo estimo, uno de mis mentores, un misionero también me dice él: Alberto, nunca se te olvide que el ministrarle al pueblo de Dios, no es tu pueblo, es el pueblo de Dios, gente que ha sido salva para la gloria de Dios, nunca se te olvide que eso es un privilegio, nunca es un derecho. Claro. Entonces, cuando yo hoy veo eso, especialmente como músicos a veces pensamos, me ha pasado a mí, cuando era más joven, que decía, pues es que yo toco bien, o yo canto bien, entonces, pues, ¿a quién más vas a poner? ¿Sí? Sí, claro.
conozco varios así. Y pues todos yo creo que lo hemos hecho de esa forma. Sí. O yo sé predicar y pues ¿a quién más vas a poner? Sí, sí. Pero que no se nos olvide que es un privilegio y nunca un derecho. Claro. Entonces, porque esa escritura bien lo describe, que nadie fuera de la gracia con la que Dios nos cubre y el sacrificio de Jesucristo, si removiera eso Dios, nadie podía estar en su presencia, como en el Antiguo Testamento. Ok. Sí, ahora ya hemos hablado de que la adoración no solamente es cantar una alabanza, sino que es un estilo de vida, es la manera de comportarnos, es nuestra relación con el Señor. Esa diferencia ya la hemos hecho, pero en este caso me gustaría aplicarlo un poquito más a la música. Okay. Cuando nosotros estamos adorando al Señor, por ejemplo en un culto, está en la alabanza, la adoración y eso, muchas veces nos dejamos llevar por el puro ritmo Sí. de la música, y eso es algo muy importante, algo tan hermoso que el Señor nos dio, que es la música en sí. Claro. ¿Qué tanto afecta el puro ritmo? Hablando de pura música, ya vamos a dejar la letra, esa es mi siguiente pregunta. Sí. pero la música, ¿qué tanto influye en la manera en que me siento, la manera en que me voy a comportar, la manera en que voy a adorar al Señor? ¿Qué tanto influye eso? Mucho, influye muchísimo. Hablando de la música desde un punto de vista sensorial, se puede decir, simplemente humano, de nuestra experiencia humana, nosotros recurrimos a la música para que nos mueva nuestras emociones. Entonces, claro, la música en sí tiene un poder de movernos en nuestros sentimientos. Lo interesante de esto es que no podemos compartimentar o simplemente separar una parte de nuestro ser para que domine las otras partes de nuestro ser. Te voy a dar un ejemplo. No podemos darle rienda suelta a nuestros sentimientos y olvidarnos de nuestro raciocinio, ¿verdad? Eso nunca diríamos que estaba bien. Tampoco diríamos que está bien solamente entender algo que es verdad, pero obedecerlo sin ningún tipo de motivación emocional. ¿Me entiendes? No podemos separar partes de nuestro ser y decir, ok, entonces me voy a dejarla llevar esta parte de mi ser, o simplemente una sensación física. No podemos darle rienda suelta a eso sin nuestro entendimiento y sin nuestras emociones. Entonces, cualquier tipo de abuso de que yo le dé rienda suelta a una sola parte de mi ser, no está bien, porque Dios, como te había dicho, en la adoración, quiere que nosotros nos envolvamos en la parte de adoración en la totalidad de nuestro ser. Entonces, no solamente con nuestras emociones, pero con nuestro entendimiento, con nuestro físico. Entonces, no creo que sea algo correcto cuando le damos rienda suelta a una parte de nuestro ser, ya sea el intelecto, nuestro cuerpo, o nuestras emociones, nuestra mente. Ok, y eso nos liga con lo que te decía anteriormente bueno, no dar rienda suelta. En este caso, ya separamos la música, ahora la lírica, la letra de los cantos. Muchas veces, algo que yo en lo personal he notado en diferentes iglesias que he podido asistir, que hay cantos muy emocionalistas que en vez de, ya quedamos que la adoración es algo que le damos a Dios, la adoración es nuestra manera de vivir delante del Señor, pero ha habido como
como un trastorno, como que se han volteado las cosas, y las canciones o los cantos hoy en día ya hablan más de cómo me siento yo, de cómo quiero que Dios me bendiga, de cómo quiero yo, Ujú. y como que no está fungiendo como debería de ser la adoración al Señor. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Qué teológicamente, líricamente, cuáles son las letras que deberíamos de buscar en un canto que verdaderamente sea de adoración al Señor? Muy bien, muy bien. Creo que ahí hay dos preguntas. Déjame la tomo como dos preguntas Ok. para poderle darle una respuesta, aunque corta, pero más o menos completa. Nuestra adoración absolutamente debe incluir nuestra parte emocional. Y debe incluir nuestra parte emocional de una forma honesta, no inhibida delante de Dios. Por ejemplo, yo he oído mucha gente que dice, cuando usted entra a la iglesia, deje sus tristezas y deje sus problemas allá afuera y deje... No, Dios quiere mis tristezas y quiere mis problemas y quiere mi angustia, porque los sentimientos, Dios me creó con sentimientos, los sentimientos me llevan, me pueden llevar y me deben llevar a conocer a Dios. Te voy a dar un ejemplo, y aquí puse unos ejemplos pensando y estudiando en el tema, ¿no? Dice aquí, los salmos están llenos de expresiones emocionales de David. Uh-huh. Te voy a dar un ejemplo aquí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? O cuando dice él, ábranse puertas eternas, que el Rey de Gloria está aquí, uh-huh, y él está regocijándose. Hay una expresión emocional completamente abierta, ¿entiendes? Regocíjense conmigo. Muchas expresiones. De hecho, muchos teólogos, por la historia del cristianismo, ellos dicen que el himnario de las emociones son los salmos. Por eso nos encanta ir a los salmos. Uh-huh. Porque no hay emoción que tengamos nosotros que no podamos encontrar en los salmos. Hay desilusión, desánimo, hay regocijo al punto de éxtasis. Uh-huh. Cualquier extremo al que tú te encuentres en la vida, tú puedes encontrar esa emoción en los salmos. Eso es número uno. Las emociones no están necesariamente mal, pero debemos entender cuál es el papel de las emociones en nuestro culto a Dios. Por eso te decía que no podemos desligarlo del intelecto o de nuestra experiencia corporánea. Y mira, te voy a decir, por ejemplo, en la Biblia, aún este salmo, en el que yo te decía, puedes encontrar una clave muy importante del papel de las emociones. Dice aquí, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Como que se está hablando el salmista a sí mismo de sus emociones. Oye, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes tan abatido, tan triste? ¿O por qué te sientes tan feliz? Uh-huh. O tan regocijante, o por qué te sientes de tal forma, la emoción. Pero fíjate a dónde va el salmista. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué es lo que está informando cómo se debe sentir él? Esperar en Dios. Dios. Entonces, ese es el papel de nuestras emociones. La palabra de Dios debe informar, debe moldear nuestras emociones, y cuando están alineadas y orientadas de una forma verdadera, ahí está el Espíritu y en verdad, uh-huh, ahí puedo darle rienda suelta, se puede decir, obviamente no completamente, en desorden, no se puede hacer eso, pero ahí sí puedo decirle a Dios, Dios, me siento así, me siento abatido, me siento enojado, me siento triste, pero ahora, ¿cuál debe ser mi respuesta hacia mi emoción? Uh-huh.
Por ejemplo, nuestra emoción siempre está ligada en las escrituras. Dios nos da guianza a nuestras emociones. Por ejemplo, dice, enójense, pero no pequen. ¿Verdad? Dios nos da esa, por ejemplo, porque te abates. Como que oye, la emoción no está mal, pero ¿a dónde te lleva esa emoción? Okay. Te lleva a orientarte a Dios o a reflexionar o a enfocarte en ti mismo. Entonces, puedes decir de esta forma, si la canción me lleva a mí a enfocarme en mí, yo soy el referente, empieza conmigo y termina conmigo. Yo me siento de esta forma, pero no hay un referente a qué es lo que Dios quiere o cómo Dios está usando esta emoción para dirigirme hacia Él. Eso es donde tal vez esté mal. ¿Sí me entiendes? Siempre nuestro referente debe ser, ok, Dios, siento esta emoción, ¿qué hago con ella? Y yo debo buscar a la palabra de Dios para que me dé guianza acerca de esa emoción. ¿Sí me entiendes? Sí. Y lo ves en todas las escrituras. Toda emoción siempre debe dirigir a Dios. Eso es lo que significa tener una emoción justa. Una emoción injusta, entonces es que me desvíe fuera de Dios. Por ejemplo, otro ejemplo es que dice, creo que es en Santiago, ¿no sabéis que la ira del hombre no obra la justicia de Dios? Pero dice, oye, airaos, pero no pequéis. Entonces la ira en sí no es mala, pero ¿a dónde me lleva? O me lleva a Dios, o me lleva a hacer mi propia justicia. Dios dice que es un Dios celoso, la emoción. Bueno, Dios no es celoso en la misma forma que yo soy celoso. Entonces hay una forma justa de ser celoso e injusta de ser celoso. Entonces la emoción en sí no es el problema. El problema es qué hago con la emoción. O la dirijo a Dios o la dirijo hacia mí mismo o hacia otra persona. Entonces, eso es lo que yo lo denomino en mí mismo, no sé, no lo he leído en ningún lugar, pero la teología de las emociones. Es muy simple. ¿Me lleva a Dios o no me lleva a Dios? Y yo debo buscar la guianza de Dios en las escrituras, de cómo me debo sentir. La segunda parte de eso, perdón, es en Colosenses 3:16, el contenido de las canciones. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. ¿Okay? Que la palabra de Dios, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros. ¿Ok? Simple. Pero dice, ¿cómo? ¿O con qué? ¿Cuál es el vehículo que vamos a usar para amonestarnos y enseñarnos y que la palabra de Dios sobreabunde sobre nosotros? ¿Cuál es este vehículo? Con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Ahí nos da el vehículo. Pero hay un propósito y un vehículo. El propósito es que la palabra de Dios habite, sobreabunde. Es lo que la palabra aquí en abundancia, que sobreabunde. Que hay una abundancia exuberante. De hecho, ese es el término que se usa aquí. Que hay una abundancia exuberante de la palabra de Cristo en nosotros cuando nos juntemos. Ese es el propósito. El vehículo es con salmos, con himnos y con cantos espirituales. Entonces, cuando yo como líder de alabanza escojo las canciones con oración y con coordinación con mi pastor de lo que él va a predicar, busco canciones que reflejen lo que dice la palabra de Dios. Te digo, la palabra de Dios me va a informar a mis emociones cómo se deben sentir. No sé si, yo creo que te ha pasado muchas veces como a mí, que a veces yo estoy en una situación que yo la veo de una forma, pero llego a la palabra de Dios y la leo o me la explica alguien y dicen, estoy viendo las cosas completamente diferente. Lo que me llevó a cambiar mis emociones fue la perspectiva de Dios, no la mía.
Entonces, en ese mismo principio, cuando las canciones me llevan a una adoración en espíritu y en verdad, conforme a la verdad, eso va a moldear mis emociones. Ese es el producto, es el resultado natural de yo oír la palabra de Dios y voy a responder de una manera diferente. No, solamente agradecerles. Y yo le estaba orando a Dios esta mañana, en los últimos días desde que nos pusimos en contacto, y yo le decía a Dios: Dios, no permitas que yo hable nada que no sea claro en tu escritura, que no sea fiel a lo que tú has revelado. Entonces, esa es mi oración, ha sido mi oración al responder estas preguntas, que sean conforme a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Pero si hay algo que no sea conforme a la voluntad de Dios, es mi oración que Dios nos lo borre de nuestra mente, de la tuya, de la mía también. Sí. Porque yo no quiero desviar a nadie. Ustedes sigan indagando en las Escrituras, no tomen mi palabra como si fuera un decreto o las respuestas, sino que ustedes indaguen, que le pidan a Dios revelación, y dice Dios que Él se revelará a nosotros cuando nosotros le buscamos de todo corazón.